Continuamos en el estudio de hermenéutica y en esta sección continuamos haciendo la observación. Ah, la- el video anterior mencioné acerca de la relación que existe en el párrafo o los segmentos, las subdivisiones y secciones. Y di un ejemplo en cuanto a la continuación y ahora vamos a ver el clímax. El relato, es decir, el clímax, se refiere al relato de un evento que va progresivamente hasta llegar a su punto climático, a su punto, podemos decir así, de énfasis. Por ejemplo, en Éxodos 40, 39, capítulo 40, versos 34 a 35, aquí vemos que Moisés establece el tabernáculo uh, y Moisés quiere darnos una información muy importante después de arreglar el tabernáculo, de poner todas las piezas y hacer el, todos los rituales para esta ceremonia final. Entonces llega al punto máximo, el clímax, que está en verso 34. Verso 34. En 40 leemos, en capítulo 40 de Éxodo, leemos en versículo 34. Empecemos con el 33. Dice, Así finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo, el altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Bien, el autor nos está dando estos antecedentes. Ustedes pueden leer todo el capítulo 40 acerca de el tabernáculo y preparación para esta ceremonia muy importante. Pero note el verso 34, que es el clímax que estamos hablando aquí. Entonces Moisés introduce con estas palabras, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Entonces, verso 34 nos pone el clímax, nos indica la parte importante que el autor quiere mencionar en este relato, el capítulo 40. Verso 35 dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Dios lo llenaba. Bien, entonces el punto climático, el punto clímax, el punto que el autor quiere mencionar, la parte más importante está en versículo 34 y 35, que es la gloria de Dios, que es el momento culminante de toda esta ceremonia, de esta preparación de establecer el tabernáculo. Entonces, esto es en cuanto al clímax. Ahora, también veamos el asunto del punto crítico, que es una manera para relacionar entre los párrafos. Recuerden que estamos observando la relación que existe entre los párrafos o segmentos y estos son unas indicaciones para poder identificar estos párrafos que unen los segmentos dentro del texto bíblico. Entonces, veamos el punto crítico. Ese es el momento crítico, por lo general, el autor bíblico, cuando hay un cambio de dirección, el momento crítico. Cuando una persona, por ejemplo, acepta a Cristo, relata su vida pasada y hay un momento cuando la persona dice, muy bien, y ahora tomé la decisión de aceptar a Cristo, y luego mi vida cambió. Entonces es el momento crítico en el cual hay un cambio drástico de un evento hacia otro evento.
Esto podemos ver en el ejemplo de la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, versos del 11 al 32. El punto crítico se encuentra en el verso 17 del capítulo de Lucas, capítulo 15, en el cual el hijo pródigo gasta todo el dinero que recibe de su papá. El punto crítico entonces llega al momento en el que el relato dice que y viendo y viendo y volviéndose en sí, se dijo a sí mismo, el hijo pródigo, ¿cuántos jornaleros en mi casa hay que mi padre les alimenta pan? Y él llega a la conclusión, dice, ¿yo qué hago aquí? Pereciendo hambre. Entonces ese es el momento crítico y ahí vemos el cambio de actitud. Vemos que desde ahí entonces el hijo pródigo decide regresar a la casa de su padre. Bien, también um, hay aspectos en la Biblia que nos indican un resumen. Um, por ejemplo, hay porciones en la Biblia en que vamos a encontrar un resumen. Es un relato, un resumen de un acontecimiento. Encontramos un ejemplo de esto es en Josué capítulo 12. En Josué capítulo 12 encontramos un resumen de todas las conquistas que el pueblo de Israel obtuvo desde el momento que empezó a entrar a la tierra prometida. Y básicamente el autor hace un resumen de todas las ciudades que había conquistado hasta ese momento. Entonces, ahí vemos un resumen del pasaje, la porción bíblica, el segmento, podemos decir así, es un resumen. Entonces ya hemos visto que en la observación debemos hacer una observación de términos, es decir, palabras. También observamos la estructura. Estructura, como ya hemos dicho, puede ser una frase, puede ser una oración, puede ser un segmento, puede ser un párrafo, puede ser una sección grande, puede ser capítulos de la Biblia o puede ser inclusive un libro. Ahora, también debemos observar la forma literaria. Esa es la tercera cosa que debemos observar, la forma literaria. ¿De qué se trata la forma literaria? Se trata de observar en qué manera el pasaje bíblico o el libro que estamos tratando ha sido escrito, qué forma literaria el autor ha usado. Hay varias formas literarias en las cuales la Biblia se ha escrito. Por ejemplo, entre ellas, aquí voy a mencionar las más conocidas y generales. Hay mucho más y ustedes pueden observar en su libro de texto a José Martínez. Él menciona mucho más aún. Él hace un buen trabajo en describir todas las uh, formas literarias en el cual el autor usa. Bien, hay prosa narrativa. La prosa narrativa es una forma literaria que se caracteriza por relatar acontecimientos históricos y bibliográficos. Aquí hay que tomar en cuenta que la prosa por lo general contiene muchos detalles que son importantes solo para mostrar el color de la narración o para hacer la narración interesante, pero esos detalles no necesariamente, tengo que enfatizar aquí, no necesariamente son importantes para la interpretación. Muy bien, voy a repetir esto. En la narración, en la prosa narrativa, hay varios detalles en el cual el autor
escribe esos detalles con el propósito de hacer interesante la historia. Esa es la manera como uno relata una historia aún hoy en día. Pero esos detalles no son necesariamente importantes para la interpretación. Este tipo de literatura por lo general se puede encontrar en Génesis, en los Evangelios. Por ejemplo, si hablamos en los Evangelios tenemos varios relatos. Vamos a decir un relato de un Evangelio cuando uh, el escritor dice, y Jesucristo subió al monte uh, a orar. Bien, esa simple descripción no, uh, no tiene una interpretación extraordinaria, simplemente está diciendo que Jesucristo subió a orar. No podemos dar interpretación a cada cosita como la montaña, vamos a decir, algunos quizás lo interpretan de diferente manera, diciendo la montaña es los problemas que uno tiene que subir y si uno sube hasta la montaña, está subiendo hasta el cielo. No, todos esos detalles que no tienen mucha importancia. Simplemente están ahí porque el escritor quiere dar mayor colorido o quiere presentar la historia o el evento, esa narración con detalles específicos que son propios de la narración y en cuanto a la interpretación no tienen mucha importancia. También en cuanto a las formas literarias, también la Biblia está escrita en poesía, una gran parte encontramos poesía hebraica. Esta forma es una forma muy artística y sofisticada de la poesía hebraica. El autor comunica una verdad teológica. En el libro de texto, Roberto Trina identifica la poesía bíblica con tres particularidades. Él dice que la poesía contiene lenguaje figurado, naturaleza emocional y contiene diferentes tipos de paralelismo, como entre ellos tenemos los sinónimos, paralelismos, sinónimos, antónimos y sintéticos. Bien, usted puede encontrar en el libro de Trina en la página 52 más detalles en cuanto a esto, pero usted debe tomar en cuenta que la Biblia contiene poesía y es importante que usted pueda observar e identificar esa poesía. También contiene discurso. Este tipo de literatura o de forma literaria tiene como propósito persuadir al oyente a tomar una decisión. Vemos, por ejemplo, en Deuteronomio. Deuteronomio es básicamente una serie de sermones en el cual Moisés está persuadiendo, está indicando al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida a que ellos cumplan, obedezcan los estatutos de Dios y también les anima para que ellos entren a la tierra prometida, para que confíen en Dios, no solamente al entrar, pero también mientras están ahí viviendo, tienen que ellos confiar en Dios. Y entonces hay un discurso. También hay parábolas. Y estas parábolas son historias, pueden ser historias ficticias o pueden ser reales. Y básicamente son usadas para dar una enseñanza espiritual. Lean en Martínez, él da en una forma detallada en cuanto a las parábolas. Profecía, la Biblia está escrita
profecía. Así que este tipo de forma literaria está por lo general caracterizada por visiones, sueños, proclamaciones acerca del futuro. Bien, hemos visto entonces qué es lo que debemos observar. Voy a repetir una vez más. Debemos observar los términos, es decir, palabras. Debemos observar la estructura. Puede ser una oración, puede ser un párrafo, puede ser una sección, puede ser una subdivisión, e inclusive puede ser un libro completo en el cual usted está estudiando. También se debe observar la forma literaria. Como ya mencioné, la Biblia está escrita en diferentes formas literarias y hay que observar qué tipo de literatura, qué forma literaria el libro o la porción bíblica cual usted está tratando está escrita. Y también hay que observar la atmósfera. Es muy importante entonces el aspecto número 4, observar la atmósfera. Y en la meta de encontrar información acerca del autor bíblico en esta observación acerca de la atmósfera, es decir, lo que tratamos de identificar o de observar es el trasfondo por el cual fue escrito el libro. Entonces, la meta, el propósito de esta observación es encontrar información acerca del autor, del escritor bíblico, del libro que usted está tratando, o mejor dicho, de la porción que contiene el libro que usted está tratando. También la meta es de encontrar información de la audiencia original. Por ejemplo, hay que observar el tono por el cual el autor escribe. Hay que observar la reacción de la audiencia. Entonces, pongan mucha atención en esos 4 aspectos en cuanto a la observación. Bien, esto es todo lo que ustedes deben observar en cuanto a la primera parte de los aspectos del método de estudio bíblico. Entonces dijimos que para hacer un resumen, el método de estudio bíblico, el proceso para hacer un estudio bíblico es primeramente observación, y ya hemos explicado qué es lo que hay que observar. Luego es interpretación y luego finalmente aplicación. Observación, interpretación y aplicación. Bien, eso es en cuanto a la observación, y espero que ustedes lean los libros del texto y aún lean otros libros que contienen también material acerca de lo que he mencionado, lo que he dado aquí un resumen de lo que ustedes deben observar. Bien, que Dios les bendiga.